Bueno, vámonos con este segundo video respecto de los juicios orales en materia mercantil. Vamos a poder si avanzamos lo correspondiente y desde luego, bueno, pues no pierdan de vista los artículos que ya hemos analizado y van a encontrar ustedes un cuarto análisis con relación a todos estos artículos que se comprenden en el título que ya hemos señalado y desde luego a este respecto, bueno, el juez va a tener las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y para decidir en forma expedita lo que en derecho convenga. Entonces, ¿quién es el director en este caso del juicio, verdad? Del proceso, no del procedimiento, aunque pues lo confunden los legisladores, pues el juez. ¿Y qué va a hacer? Pues va a decidir siempre en forma pronta y va a decidir siempre en forma expedita lo que en derecho convenga. Lo que en derecho convenga, ¿qué? Pues en igualdad de situación o circunstancias a las partes, ¿verdad? Y desde luego que a ese respecto, bueno, pues ustedes van a poder considerar naturalmente que para hacer cumplir sus determinaciones, pues si él tiene que decidir, si él es el director, pues puede hacer uso de las medidas de apremio. ¿Dónde van a encontrar ustedes las medidas de apremio? Pues en el artículo correspondiente del Código Adjetivo a este respecto, en los términos que ahí se especifican. Deben de seguir el orden, pues no necesariamente, ¿verdad? Pero regularmente los jueces ante la ignorancia siguen el orden, porque el uso de las medidas de apremio, pues deben de atender, ¿verdad?, a la necesidad proporcional para hacerlas cumplir que, pues si son de apremio, pues los derechos y las obligaciones que las partes tienen para con el director del juicio. Entonces, continuamos con todo esto y ustedes van a poder ver que del análisis, de nuestro quinto análisis, y acuérdense que vamos con los artículos en orden de respecto del título y del capítulo, las diligencias de desahogo de pruebas que deban verificarse fuera del juzgado, ¿qué va a pasar con ellas? Pero que estén dentro del ámbito de competencia territorial de quién, del juez. ¿Será eso? No, de competencia del ámbito territorial de que a nivel federal, pues deberán de ser presididas por él. ¿Por quién? Por el juez, por el mismo que de alguna manera va a verificar que esas pruebas se lleven a cabo fuera del juzgado. Cuidado, tengan cuidado, señores legisladores, no pongan cosas que resulten obscuras, porque hasta los jueces previenen, ¿verdad? Lo que dicen ellos resulta oscuro. Bueno, pues ustedes también, legisladores, no sean tan oscuros para que el juez no sea más oscuro a ese respecto, pero no estamos en etapa de prevención, ¿verdad? Desde luego van a ser registradas las pruebas por el personal técnico adscrito al Poder Judicial de la entidad federativa o registradas por el personal técnico adscrito al Poder Judicial de la Federación según corresponda, ¿verdad? Dependiendo si van a pedir el auxilio de un juez en una entidad federativa o es mediante los jueces auxiliares o especializados o mixtos, ¿verdad? Existen, cuidado, hay especializados, ¿verdad? Respecto del Poder Judicial de la Federación, según corresponda, por cualquiera de los medios referidos en el artículo correspondiente que tiene que ver con estos mismos, y ya es el análisis número 26 que se tendría que hacer al respecto de este mismo título. Desde luego, todo esto va a estar certificado de conformidad con lo dispuesto para el desarrollo de las audiencias en el juzgado, como si se estuviesen llevando en el propio juzgado. Literalmente, ¿de qué están hablando? Pues ya saben, ¿verdad? Los que han trabajado esto. ¿Podríamos estar hablando de un exhorto? Quién sabe, no sea la mejor. ¿Podríamos estar hablando de una carta rogatoria? No, pues ahí sí ya es diferente. Desde luego dice, las diligencias de desahogo de pruebas que deban verificarse fuera del juzgado. No dijo fuera, ¿verdad? Fuera de la competencia del juzgado, por eso la segunda parte dice, pero dentro de su ámbito de competencia territorial. Es decir, sí va a estar presente el juez, no puede mandar a nadie más diferente, no estamos ante la presencia de un exhorto, pues está dentro de su competencia territorial, por lo pronto que se mueva, ¿verdad?, el señor juez, y a ese respecto, bueno, pues solamente él las va a presidir y todo esto se va a registrar a ese respecto, pero no dijimos fuera de la competencia territorial, sí dentro de su competencia territorial y por lo tanto serán presididas por el juez. Desde luego, si hacemos el sexto análisis, ¿verdad?, de los artículos en orden, van a ustedes a advertir que la nulidad de una de las actuaciones deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, no luego,
Luego, subsecuente, la siguiente, la que viene antes de, voy a meter 3 escritos, pues primero meto, ¿verdad? El de la nulidad, bajo la pena de quedar validada de pleno derecho. Esa es la penalidad, porque no fue la subsecuente, no fue la inmediata, ¿verdad? Entonces hay que entender que es la subsecuente. Y desde luego la producida en la audiencia, en el juicio, deberá reclamarse si se produjo, ¿verdad? Y amerita esa posibilidad de nulidad durante la audiencia, pues se va a reclamar. ¿Dónde? Pues durante la misma audiencia, ¿verdad? Hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. Recuerden que esa es la característica precisamente de la oralidad con relación a los juicios mercantiles. Y la producida en el emplazamiento, es decir, apenas cuando están emplazando, cuando están requiriendo, cuando están sometiendo a su competencia, cuando le están haciendo de su conocimiento, ¿verdad?, en qué consiste la demanda. Dice, por su parte podrá reclamarse en cualquier momento. ¿Cuándo? Pues hasta antes entonces también de que pronuncie sentencia definitiva o no. No, sí o no. Pues sí, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva, por eso dicen cualquier momento. Pero entonces ya no es cualquier momento. Pues es cualquier momento porque ahí acabaría, ¿verdad?, con la resolución, se estaría emitiendo juicio y por lo tanto al emitirse juicio o sentencia, pues desde luego ya no tendría oportunidad de alegarse. Si advierten ustedes el segundo párrafo respecto de este sexto análisis con relación a estos artículos, si la nulidad del emplazamiento se promueve hasta antes de la audiencia preliminar. ¿Cuál es la audiencia preliminar? Ya dijimos, ¿verdad?, cuál es. Se hará de manera escrita, con vista a la contraria, por el término de 3 días. O sea, entonces, a ver, de manera escrita, por escrito, juicio oral, ya rompimos, ¿verdad? Con vista a la contraria, hay que hacer el procedimiento para darle vista a la contraria. Se le da vista ¿cómo? Hay que tener cuidado ese tipo de notificaciones, como son, ¿verdad? Si surten por boletín judicial, si en un momento hay que hacer la notificación, hay que hacer un emplazamiento. No se confundan. Por el término de 3 días y se citará para audiencia especial y entonces en este caso, si la nulidad del emplazamiento, exclusivamente la del emplazamiento, se promueve antes de la audiencia preliminar, pues estoy emplazando y al mismo tiempo te estoy señalando día para el desahogo, ¿verdad?, de la audiencia preliminar. Y tú promueves antes de, pues se hace todo esto y entonces ya es por escrito, ya es con vista a la contraria, ya le van a dar un término de 3 días, ¿verdad?, para en ese sentido desahogue la vista y desde luego va a haber una audiencia especial en la que se desahogarán las pruebas que en su caso se hayan admitido y se dictará la sentencia correspondiente. ¿Sentencia de qué tipo? Si dijimos que de alguna manera iba a haber una audiencia especial, prácticamente estamos hablando de un incidente. A ver, pónganse un pequeño juicio dentro del juicio, ¿verdad? Pues a lo mejor sí. Y entonces, si se promueven pruebas, deberán ofrecerse en los escritos respectivos, ¿verdad?, fijándose que los puntos sobre los que versen las pruebas, sobre los que versen en un momento dado lo que tiene relación con los puntos cuestionados incidentalmente. Y si dice incidentalmente, pues ¿qué van a resolver? Pues a través de una sentencia interlocutoria. Entonces confirmo si es un incidente, ¿verdad? O si estos solamente son puramente de derecho. Entonces, ¿pruebo el derecho? No, pruebo los hechos, ¿verdad? Y si el tribunal aquí va a decidir si debe desechar determinadas pruebas o si debe de admitirlas. Y desde luego, pues esta misma regla se seguirá para la nulidad promovida en la propia audiencia. Entonces, vamos con otro punto más a este respecto y vamos a poder cerrar con la nulidad del emplazamiento, y esto ya es el tercer párrafo y tiene que ver precisamente con el mismo artículo en la tercera idea, en el tercer párrafo. Y la nulidad del emplazamiento que se promueva durante la audiencia preliminar o la nulidad del emplazamiento que se promueva durante el juicio se realizará de manera oral. O de manera oral, bueno, solamente cuando estén presentes las partes, por eso están durante la audiencia, ¿verdad? O la que se haga respecto del emplazamiento que se promueva durante el juicio. Pues, ¿cuál es el juicio? Pues también comprende, ¿verdad?, la audiencia preliminar, o todavía no. No, pues por eso es preliminar, todavía no arranca. O sí, ya arrancó, hay que tener cuidado a ese respecto. Entonces va a ser de manera oral. La parte contraria contestará de igual forma. ¿Cómo? Pues de manera oral. Y de no hacerlo se tendrá por precluido el derecho. ¿Qué significa esto? Por perdido el derecho, ¿verdad?, o por caduco el derecho, o por prescrito el derecho. Dice no, por precluido el derecho, dice el legislador. Si se ofrecen pruebas y de ser procedente su admisión en la misma, ¿verdad?, en la audiencia preliminar o durante el juicio, pues el juez ordenará su desahogo y de ser posible en la misma audiencia si estamos en la audiencia preliminar, ¿verdad?, o en su defecto citará a las partes para una audiencia especial. Volvemos a la misma idea de
el concepto de incidente. Entonces, el cuarto párrafo nos dice que ya desahogadas las pruebas admitidas o cuando las partes no ofrezcan pruebas o las pruebas se propongan y no se admitan, pues el juez escuchará los alegatos de las partes en el orden que determine y sin mayores trámites dictará la resolución interlocutoria. Confirmado ese no incidente, si fuera posible, en ese momento. ¿Qué quiere decir? Que entonces el juez no necesariamente puede dictar la sentencia en ese momento. ¿Y qué quiere decir? Que entonces todavía estoy en tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque dice que se promueva durante el juicio, y pues si todavía no hay juicio, ¿o a qué se refiere con el juicio? A sentencia. Entonces hay que tener cuidado, o durante el proceso, durante el procedimiento. Legisladores, aclaren todo esto ya, déjense de ser tan inútiles. Y desde luego, a ese respecto, con esa excepción, ¿verdad? Pues regularmente mandan a dormir a casita, dicen luego regrese y luego ya le decimos en qué términos viene su interlocutoria. Desde luego, en caso contrario, es decir, en caso de que no fuese posible, citará a las partes para dictarla la sentencia también en audiencia. Y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que no te violan tus derechos, ¿verdad? Tus derechos procesales, tus derechos mal llamados procedimentales, que no requieres de acudir a un recurso. ¿Por qué? Porque si no te pudo dictar la resolución interlocutoria en ese momento, pues lo que va a hacer citarte y va a dictar la sentencia interlocutoria en una audiencia, y en esa misma audiencia pues sigue siendo como si se hubiese ampliado la audiencia y de alguna manera, bueno, ¿qué pasó con el principio, verdad? Con el principio mercantil a ese respecto, y lo anterior pues siempre lo va a hacer dentro del término de 3 días. ¿Por qué hablamos de los principios? Porque hablamos de los principios rápidamente y entonces dolosamente, ¿verdad? Nos hicimos el tropiezo con relación, es oral, es publicidad, hay igualdad, hay inmediación, ¿verdad? Hay contradicción, hay continuidad y hay concentración. Entonces, ¿quién podría estar legalmente violando a ese respecto los propios principios? Y naturalmente que por el momento te doy las gracias, me pongo a tus órdenes, soy Alex Paz, PG Lawyers está a tu servicio. Muy buena tarde, gracias.